NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es jueves ya y estamos a 2 del mes de mayo. Agua de mayo que va a caer, dice, en el campo, y está lloviendo en el día de hoy en gran parte de la geografía nacional. Vamos a ver lo que dice meteorología en un ratito. Recordamos que además de las plataformas de EN Televisión tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche. El día de hoy vamos a conversar un poquito de fe, de religión, de acontecer, de Jesús, con el padre Alejandro Cabrera, amigo nuestro, muy querido. Vamos a hablar con él un rato sobre las cuestiones que no son de este mundo, pero que sí la convertimos en este mundo, ¿verdad, padre? Sí, Como dijo el Señor. Sobrenatural. Mi reino no es de este mundo, pero anduvo por el mundo. Vamos a hablar con el padre en un ratito. Vamos a ver entonces cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy. Según el último reporte de meteorología, dijimos que está lloviendo en algunas zonas del territorio nacional, dice la Oficina Nacional de Meteorología, que está pronosticando para el día de hoy aguaceros con tronadas y ráfagas de viento sobre provincias de las regiones norte, noreste, llanura costera del Caribe y los sistemas montañosos por los efectos de una vaguada sobre el país, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta verde las provincias de Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, Espaillat y el Gran Santo Domingo por las lluvias que se registran que podrían provocar inundaciones a las cuales hay que ponerle atención. Esas condiciones se mantendrán hasta mañana viernes, que comenzarán a disminuir en horas de la tarde en la medida en que al territorio nacional ingresa un sistema de alta presión que estará disminuyendo las formaciones nubosas y las precipitaciones. Está eso para las próximas horas. Y por otra parte, también la naturaleza nos dio hoy un pequeño susto. Un sismo de magnitud 4.6 en la escala de Richter se registró a las 8:40 de la mañana al norte de San Pedro de Macorís, a unos 28 kilómetros de distancia en el Mar Caribe. El temblor se sintió en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y otras localidades y tuvo una profundidad de 100 kilómetros, según informó el Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dijo que los datos preliminares indican que el temblor se produjo en la latitud 17.7 norte y longitud 69.1 oeste. Y lo que estábamos a esa hora en pisos elevados, sentimos ese fuerte remenión. Ese fuerte remenión, padre. Dios recordando que está ahí, que mucha gente se olvida de Dios y dice, no, yo estoy aquí, te voy a hacer ver que yo estoy aquí todavía. Pues bien, un tema político, el expresidente Leonel Fernández afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana no solo se mantendrá unido, sino que ganará las próximas elecciones en la primera vuelta. Dijo que escucha con respeto la propuesta hecha por el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, José Francisco Peña Guava, como cualquier otra que se haga en la dirección de favorecer su candidatura dentro del PLD. Se refiere el doctor Fernández a una
declaración ofrecida la semana pasada por José Fran Peña Guava, conforme a la cual anunciaba su respaldo al presidente Leonel Fernández y llamaba a la conformación de un frente, el grupo, ¿cómo se llama? Se llama Ganar, se llama el grupo que propone José Fran Peña Guava para apoyar a Leonel Fernández. Ahí lanzó también una idea que no tiene mucho sentido, porque propuso que se proclamara a Leonel Fernández como candidato presidencial y que a su vez él señalara como vicepresidente o a doña Cándida Montilla de Medina, que se sabe que no es una persona política, no creo que se sienta muy animada a ser parte de una boleta electoral, pero uno nunca sabe. O que señalara en su defecto a Reinaldo Pérez, actual presidente del Senado de la República. Reinaldo está aspirando a ser candidato presidencial, va a competir en las primarias del PLD el 6 de octubre, pero no creo que pudiera desechar eventualmente ser escogido como candidato vicepresidencial. Pero decía que no tiene mucho sentido porque esa parte de la estrategia electoral se deja para un momento muy apropiado cuando el candidato que tiene la facultad en todos los partidos le dejan la facultad al candidato de escoger su compañero de boleta, entonces lo hace en el momento que cree oportuno, como parte de las estrategias electorales, y una candidatura vicepresidencial no se anticipa con tanto tiempo, sino en el momento oportuno. Pero bueno, como parte del debate, la propuesta de José Fran queda ahí a la consideración de todas estos análisis, estas ideas que son lanzadas previo al desenlace más importante de los partidos, que serán las primarias, y luego el desenlace final y determinante, que serán las elecciones del 20 de mayo próximo. Ya no vamos a decir que las elecciones del año 2020, ya ni siquiera las elecciones del año que viene, sino las elecciones del próximo mayo, porque ya este mayo no es próximo, sino presente. ¿Verdad, padre? Buen día, padre. Buenos días, Nelson, y a todos los amigos televidentes. Con gusto he aceptado esta invitación. ¿Por qué? Porque siempre hay que decir algo. Sí. Siempre hay que orientar en algo. Así es. Y te agradezco la invitación sobremanera de que me haya escogido, me haya invitado a tan gran programa de geopolítica. Un tema interesante. La geopolítica está en todo. La geopolítica, que abarca todo. Claro. Qué bueno. Aquí estamos. El padre Alejandro Cabrera es el capellán de la policía. No, amigo suyo. No. Primero. No, eso está fuera de duda. Bueno. Capellán de la policía. Que las misas, que todos los domingos se hacen en la capilla de la Policía Nacional. El padre suele soltar unos misiles. No, hombre, qué va. Sus homilías en la policía generan reacción. Mire que en los cuarteles, en todas las iglesias, hay misas los domingos y todos los días, pero básicamente los domingos, que es cuando hay mayor concentración de la familia, en las misas dominicales. Entonces muchos sacerdotes hablan de temas muy importantes, pero los medios de comunicación no tienen la logística para estar presentes en todas
en todas las parroquias, en todas las iglesias, se interesan por misas, por ejemplo, con las misas del arzobispo de Santo Domingo, que generan noticias, y otras muy, muy puntuales. Y entonces una de ellas son las misas del padre Cabrera. Sí, porque los periodistas van a cubrir, entonces en ese horario me agarran a mí. Es decir, que me toca a mí decir algo. Ellos van a cubrir la policía. Sí. Mi primer entrenamiento fue como reportero policíaco. ¿Es verdad? Sí. Ah, qué bueno. Sí, a las policiales, el bautizo de fuego. Y entonces los periodistas van a cubrir la fuente policial como normal. Normal. Y entonces se ruedan a la capilla. Y coincide en que el padre está por ahí. No es así, padre, ¿no? Sí. No, Sí, sí. yo sé lo que le digo. Coincide. No, no es así, padre. Van a cubrir, entonces coincide los domingos a esa hora. Bueno, no importa. El hecho es que los lunes hay noticias del padre Alejandro Cabrera en su condición de sacerdote primero y después de capellán de la Policía Nacional, que tiene prensa. Oye, padre, anteayer, Monseñor Osoria fue al Palacio Nacional. Andaba en compañía de Monseñor Benito mi amigo, Ángeles, Monseñor Benito Ángeles. y de Faustino Bulbo Brisman. Ese, ¿cuál es? Ese está no lo en la identifico. Vicaría Oeste, consagrado junto con Benito, pero Benito es un poquito más famoso, Sí, pero un gran sacerdote, un gran obispo, ok. un hermano nuestro, que está trabajando mucho, un trabajo muy bueno en toda la zona oeste, hasta llegar allá a Pedro Brán, Ok, que colinda con Villa Altagracia. porque Monseñor Benito Ángel, yo le digo Padre Benito. Sí, sí. A él le gusta que le digan Padre Benito, no Monseñor. No ha cambiado en nada. No. Está encargado de la provincia de Santo Domingo. No, de la zona este. Y es como el vocero de las conferencias, Sí, el sí. encargado de prensa, de comunicación Sí, del episcopado. sí. Él es secretario de la conferencia, Sí, secretario. La conferencia que es el conjunto de los obispos que hablan por la iglesia. En ese momento, en esos documentos, él es el encargado de comunicación. en esos documentos es que la iglesia habla en su conjunto. Sí. Lo que el padre Como dice, iglesia. lo que el Que padre, hay que entender, porque una cosa es lo que diga fulano de tal, Exactamente. el otro fulano de tal, no es la iglesia que lo dijo. no compromete lo dijo a la iglesia. fulano de tal. Sí, no compromete a la iglesia. No, porque no fue un comunicado oficial de la No, iglesia. Eso es lo que la gente debe entender, que cuando habla un sacerdote o habla un obispo, no importa la jerarquía, no está hablando por la iglesia completa. Exactamente. Bien. Entonces, cuando sale Monseñor, sale la comitiva de entrevistarse con el presidente, Monseñor dice, los periodistas, los medios, quieren poner a la iglesia a pelear con el gobierno. Entonces, nosotros reaccionamos y decimos, pero no fue la prensa que dijo lo que Monseñor, lo que motivó el avispero de los medios de comunicación. Pero es un tema aparte, lo estoy refiriendo para que Monseñor no le cargue el dado a los medios de comunicación, sino que, bueno, él dijo una cosa que se entendió noticia, que provocó reacción en la opinión pública, reacciones incluso de funcionarios del gobierno, y entonces, esa no es responsabilidad de los medios de comunicación. Lo que pasa es la interpretación, y aquí es el tema fundamental de este dime y direte. Conociendo a Monseñor Osoria, no un hombre de pleito, No, no un hombre de confrontaciones. Lo que se quiere es conciliar, y esa es la palabra clave que debe de reinar en estos días, conciliar, recordando siempre que la iglesia es madre y es maestra. sí. Madre porque es madre de todos y maestra porque orienta. Es decir que Monseñor Osoria
no ha dicho nada para pelear, sino para despertar. Hay que tener cuidadito. Y dio unas orientaciones muy al estilo de él y que fueron interpretadas de la manera que cada uno quiso. Es decir, que no era para pelear, no era para confrontar, sino que era para que el pueblo despertara. Los poderes del Estado no pueden estar solo en manos de un grupito. Y eso sabemos las consecuencias. Es decir, y cada uno lo interpreta de la manera que quiera, y dependiendo de la posición de cada uno. Padre, en comunicación hay una máxima que define bien claro. El mensaje no es el contenido, es el emisor. Probablemente yo digo aquí lo mismo que dijo Monseñor y nadie me hace caso. Depende de quién lo diga. Depende del emisor. El emisor en este caso, que fue Monseñor Osoria, tiene una estatura lo suficientemente importante como para que sus opiniones, sus interpretaciones de la realidad política y social de la República Dominicana tengan un peso específico. Se valen por sí solas, por el emisor. Pero conociendo yo a Monseñor Palot. Osoria, no es un hombre de confrontación, no es un hombre de pleito, es un hombre que busca la concordia. Ustedes ven incluso el temperamento de él, es un hombre pacífico. Sí, sí. Hasta de poco hablar. Muy bien, todos entendemos todo eso. Pero cuando emite un mensaje, tiene peso. Sí. Incluso, padre, le voy a decir algo, y usted lo sabe. Si Monseñor Osoria hubiese dicho eso mismo, estando como obispo de San Pedro de Macorís, ¿usted cree que iba a tener el mismo peso? No. Y está hablando la misma persona. Sí. No iba a tener la misma reacción que provocó eso. Pero yo no lo traje aquí, padre, para hablar de eso, porque eso es confrontacional. O sea, es medio complicado, porque además usted se debe jerárquicamente a Monseñor Osoria. Claro. Con toda obediencia. Entonces yo no puedo ponerlo a pelear con Monseñor Osoria. No, jamás. Vamos a hablar de otras cosas, pero ahora cuando regresemos de la pausa. Venimos de inmediato y seguiremos conversando con el padre Alejandro Cabrera. Vamos a hablar también de cuestiones de la fe. Venimos ahora. Seguimos conversando con el sacerdote Alejandro Cabrera. El padre Alejandro oficia también, ya como civil, en la parroquia San Ignacio de Loyola. ¿Verdad, padre? Ahí estamos, sí, sumergidos en el kilómetro 7 de la carretera Sánchez, en los famosos kilómetros. Pero más bien en la Cayetano Hermosén. Sí, la parroquia está en la Cayetano Hermosén, pero abarcamos el 7 y 8 de la carretera Sánchez. Llegamos hasta el Antonio Álvarez. Candela pura por ahí. Sí, un semillero de mucha Hay un semillero ahí bien complicado. Y hablando de semillero, otra cosa que generó mucha reacción de parte del gobierno, por ejemplo, de algunos sectores del gobierno, que después otros voceros del gobierno, que después otros trataron de echarle un poquito de agua al vino. El sermón de las 7 palabras. Mucha gente no conoce, incluyéndome yo, cuál es el mecanismo que se utiliza para seleccionar a los sacerdotes que van a decir las 7 palabras, cada uno un sermón correspondiente a esas 7 palabras, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Y si la Iglesia Católica verifica la jerarquía, verifica el contenido de esos mensajes.
Bueno, ¿Usted en algún momento le tocó también sí, tirar misiles? estando yo en Gualey, me tocó hace 6 o 7 años, no recuerdo bien, me tocó una de las palabras. ¿Y de qué yo hablé, Nelson? De la realidad en que estaba viviendo el pueblo en ese momento, que era aquel debate del aborto. Me tocó aquella palabra, creo que tengo sed. Y por ahí, ¿cuál es la sed de un niño que está en el vientre? Que lo dejen hacer. Pues por ahí nos fuimos. Es decir, la realidad del momento. Y cada sacerdote lo que expresa es el sentir de su realidad. Ahí había un sacerdote, muy amigo mío de Guachupita, que abarca también la Ciénaga y los Guandules, el padre Aquiles. Estaba el padre pastor de los salesianos. Y el padre pastor, ¿qué escucha? A todos esos sacerdotes que están sumergidos, porque él es salesiano, sí. Él es inspector, entonces él anda evaluando y escuchando a todos sus sacerdotes. ¿De qué puede hablar un sacerdote? En esas 7 palabras, en las homilías lo hacen permanentemente. ¿De qué puede hablar un sacerdote que oficie su ministerio en Gualey, Guachupita, los Guandules, la Ciénaga? ¿De qué puede hablar ahí? De la realidad que está viviendo. ¿Y cuál es la realidad ahí? Esa realidad, la pobreza, el hambre, la insalubridad, el tema de la seguridad, que nunca se escapa, y lo que está viviendo la gente. ¿Y qué expresa el sacerdote? El sentir del pueblo. Y entonces, ¿qué sucede? Que al que le afecta, ¿a quién le afecta eso? Al que está gobernando. Al que está gobernando. Sí. Y siempre ha habido 7 palabras, y va a haber 7 palabras, y va a haber siempre una realidad. Y siempre ha habido gobierno. Y va gobierno. a haber siempre un gobierno, y va a haber siempre problemas y dificultades. ¿Y qué hacen los hermanos sacerdotes? Dan una luz, una alarma, un sentir. ¿Para qué? Para que si algo anda mal, pues se mejore. Porque ¿para qué la política? Para el bien común. Claro. Lo fundamental de la política es el bien común, enfocado al bien común. ¿Al bien de quién? De la mayoría. O sea que lo que usted escribió y lo que escriben los sacerdotes que han dicho las palabras después, nadie lo censura, mira, quita esto, pon esto. Por lo menos a mí en aquel tiempo nadie me evaluó, nadie me dijo, ven a ver, deja ver qué tú vas a decir. ¿De qué tú vas a hablar? No. Pues se supone que uno es adulto y es sacerdote, párroco de un lugar. Y lo bueno de todo eso es la diversidad de ideas. Algunas coinciden y otras no. Y todos tratan temas de su realidad. Incluso ahí habían diáconos. Ahí estaba el diácono Blas, que también hizo su pronunciamiento. ¿A la luz de qué? De la realidad. Enfocado siempre en la realidad. A la luz de cada palabra de Jesús. ¿De qué habló Jesús durante su ministerio por la tierra? Habló del bien común, habló de justicia, habló de amor, habló de misericordia y habló también de que busquemos la salvación. Pero la salvación ¿de quién, Nelson? De un grupito, no. La salvación de todos. La fraternidad. Miren, estos días leíamos en la primera lectura cómo vivían las primeras comunidades. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Nadie pasaba necesidad. Todo lo ponían en común. El bien común. La justicia social. Nadie pasaba necesidad. Muchos vendían lo que poseían, lo ponían en manos de los apóstoles y según la necesidad de cada uno. Y dice así textualmente la palabra, nadie pasaba necesidad. ¿Qué significa eso? Que se vivía la verdadera y auténtica fraternidad. Comunión. La comunión. Tú estás claro. Clarísimo. La comunión. Pero Jesús le pasó la mano a los ricos. Estaba contemporizando con los millonarios, con los explotadores. Él hizo eso. Mira, Nelson, la misma palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que Jesús tenía un grupo de mujeres que le ayudaban. Le ayudaban. Sí. Iba a la casa de Lázaro y ahí comía. Pero pobres. No eran ricos.
era de todo tipo. Porque si le ayudaban, Los únicos ricos que... si le ayudaban, fue a la casa de Saqueo. El único rico, Ah, que era un cobrador de pero impuestos. fue- ¿verdad? Lo que le llamaban en aquel tiempo. Es decir, que no tuvo esa distinción de que a los ricos no, a este sí, a este no, a todos. Le trajo el mensaje. Sí. Unos lo aceptaron y otros lo rechazaron. Pero el mensaje va para quién? Para ricos, para pobres y para enfermos y para todo el mundo. Pero Ahora, su preferencia siempre fue con los más pobres. cuando el Señor fue de Saqueo, no fue a pasarle la mano a un rico, fue para que se arrepintiera. Y Saqueo se arrepintió. Y dice Saqueo en Lucas capítulo 19, si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces más. Yeah. La ley judía mandaba 3 y él dio un paso mayor. ¿Tú te imaginas que todos estos millonarios digan, mi dinero lo voy a poner al servicio de los pobres? Vamos a hacer empresas para que se acabe el desempleo, vamos a hacer hospitales, vamos a hacer esto, para que nadie pase necesidad. Sería algo grande, Nelson. Saqueo era cobrador de impuestos, Cobrador de impuestos lo que en aquel tiempo le llamaban publicano. públicos. La gente más odiada. Sí, pues imagínate, eso es como hoy día, estos impuestos internos. Sí. Nadie quiere saber de impuestos internos. Pero hay No, que pero pagar impuestos. no, pero en aquel tiempo era peor. Aquel tiempo era peor, mucho peor. Si alguien le dice en este tiempo a usted publicano, miéntele a su madre. Porque le está diciendo que usted es un desgraciado. Sí, un perfecto ladrón. Un perfecto Porque ladrón. era reconocido como ladrón. Exacto. Pablo era rico. Sí, era de familia acomodada. Exacto. Pero no tan rico. Porque recuerda que Pablo Era un rico, trabajaba. un rico de ese tiempo. Sobre todo de cultura. Tuvo la oportunidad de estudiar. Pablo, discípulo de Gamaliel. Pablo era de clase media, lo que sería clase media ahora. Exacto. Tuvo la oportunidad de estudiar. Y estudió muy bien. En una de las mejores escuelas. Con uno de los mejores profesores, Gamaliel. Sí. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigue? Era un tremendo perseguidor, porque defendía la ley judía, la ley farisea. Y terminó siendo... Y todo el que trataba de confrontar esa ley era perseguido, Y terminó siendo fundamental en el cristianismo. intransigente. Fundamental. De perseguidor, ahora se convierte en perseguido. Cuando descubre la verdad plena, la verdad de Jesucristo. Entonces ahora se convierte en ¿quién? En un perseguido. Por eso a Pablo le dan tanto epíteto, el titán de la fe, Sí. el defensor, el hombre intransigente, capaz de darlo todo, de abandonarlo todo. El superapóstol, le dicen otros. Sí. Es decir, que Pablo fue un gran convertido. Se dio cuenta de que la verdad, porque aquí hay una cosa, Nelson, aquellos que se ponen a escudriñar, se dan cuenta de que llegan a un punto en que dicen, no, mire, todo comenzó por aquí, la verdad está aquí. Sí. Si escudriña con seriedad y con profundidad. Por eso muchos hermanos evangélicos, cuando profundizan y escudriñan, llegan a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús fundó una iglesia y dice la palabra, un solo rebaño y un solo pastor. Pero no se puede encasillar a Jesús como el fundador de una iglesia. No de una entonces iglesia lo per limi- se, entonces lo sino de limitamos. una comunidad Entonces lo que li- hoy día le llamamos iglesia. Sí. ¿Te das cuenta? Fundó comunidad, pero esa comunidad se fue creciendo, y entonces ahora le llamamos iglesia. Antes le llamábamos comunidad. ¿Comunidad de qué? De fe, donde se compartía la palabra, la fracción del pan, y todo comenzó por ahí. Y recuerda la palabra de Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí. Y la puerta del infierno no podrán contra ella. Y ya llevamos ¿cuántos años? Más de 2000. Bueno, 2009. Y se mantiene. 2019. Y a pesar de tantas cosas, dicen algunos por allá, ni nosotros hemos podido destruir la iglesia, con nuestras debilidades, con nuestra flaqueza, con nuestra miseria, con nuestras limitaciones.
ni nosotros los sacerdotes la hemos podido destruir. Cuestiones de los hombres. Todos somos frágiles. Sí. Que tire la primera piedra. Es decir, que ni nosotros la hemos podido. Es Y la así. iglesia se mantiene de pie como madre y maestra. Es así. Entonces, teológicamente hablando, el ministerio de Jesús se fundamenta en la fe o en una realidad. Es una realidad convertida en fe, que nos lleva a ¿qué? A una salvación. Él ofrece que un reino de justicia, de amor, de libertad, de paz, de unidad, donde todos seamos hermanos. A eso vino, a anunciar la buena noticia. Así es, un poquito más terrenal. Alguien no, creo que fue el primero que lo propuso fue el reverendo Ezequiel Molina. Ezequiel. Propuso la legalización de la marihuana. Y luego ha habido algún seguimiento, incluso de profesionales de la medicina, mi opinión también, que yo creo que sí, Que se legalice. claro, pero lo voy a traer a ese terreno después de la pausa. Después de la pausa. Venimos ahora a seguir conversando este tema importante y otros temas en lo que nos resta de geopolítica de este día con el padre Alejandro Cabrera. En Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos conversando con el padre Alejandro Cabrera. El tema de la legalización de la marihuana. Hay una corriente de opinión a nivel mundial que no solo plantea la legalización de la marihuana para usos medicinales, como el caso en Estados Unidos, ya eso está en casi todos los estados, en otros países, en Europa, aquí en América Latina, en algunos países se ha legalizado de manera muy puntual. Pero hay una corriente que va más allá, que es la legalización de todas las drogas, incluso las drogas fuertes, como son la cocaína y la heroína, en atención a que la legalización le va a quitar la parte delictiva, que genera entonces la violencia, el sicariato, los ajustes de cuentas, etcétera, etcétera. Si eso fuera legal, no habría entonces esa parte delictiva que lo genera la clandestinidad. Pero bueno, eso, la marihuana, la cocaína va a ser y la heroína va a ser bien difícil que se logre una legalización, que haya un consenso mundial para la legalización. Pero en el caso de la marihuana, que no es una droga, es un alucinógeno, se tiene la opinión de que se pudiera legalizar. La iglesia obviamente que va a estar en contra de eso. No solo en contra, Nelson, lo que pasa es que son los efectos que trae esta legalización. Y para lograr eso hay que preparar. Así como preparamos el terreno para el cultivo, también hay que preparar a la sociedad, a la población. Y a mi parecer, creo que no estamos preparados todavía para este tipo de legalización. Habría que esperar, habría que dar ciertas formaciones, orientaciones, pero eso de abrir la compuerta así de pronto es muy peligroso. Es muy peligroso. Es para uso medicinal la marihuana. Bueno, si es para uso medicinal, ahí están los médicos que la indican, por eso la recetan. Así sí, pero si es para usted andar por ahí como un loco, juqueándose, como decimos, es peligroso, muy peligroso. Pero bueno, es que... Vimos el tema de la juca.
hubo que frenar eso. Sí, pero en la juca no Pero hay... porque le echaban muchas cosas a esa juca. Pero no droga. Y de todo, óigalo por ahí, de todo, Nelson, de todo. Óigalo por ahí, sonó por ahí, de todo. Y de seguro que se vive en un barrio, y yo vivo en un barrio, y nací en un barrio, y usted viene también de abajo. Es decir, le echan de todo. Y si no hay control, que aquí está entonces la palabra clave, control. ¿Quién controla? Entonces, debe de haber un cierto control. Insistimos entonces en la parte delictiva asociada al tráfico de drogas y a este asunto. La delincuencia, el pleito por los puntos, se matan por los puntos aquí en cualquier parte del mundo. Si eso fuera legal, el punto fuera un colmado, una Entonces, farmacia. lo que hay que estudiar cómo se elimina esas confrontaciones y esos problemas. Y ahí están los estamentos del Estado para enfrentar eso. No, ya demostraron que no son efectivos. Pero se está trabajando. Sí, pero ¿qué tiempo tenemos trabajando? Bueno, 1000 pero años. seguir fomentando la realización de enfrentar esto. Pues nos vamos a quedar sin que nadie enfrente. La parte delictiva del alcohol terminó cuando fue legalizado. Sí, pero tú ves todo lo que hace acabaron- gente borracha. Se acabaron las matanzas. Los efectos del alcohol, que no es sano que cometen todos esos crímenes. Está bien, cuando el alcohol en los Estados Unidos y todo era ilegal, la gente bebía como quiera. Pero además, entonces estaba la parte violenta del negocio de la droga, del alcohol. Se terminó... Los efectos No, los efectos que produce el alcohol. los efectos físicos de un borracho, un bebedor. Pero la parte delictiva, para el control del negocio, ya sabemos lo que la literatura abundante que hay sobre la ley seca en los Estados Unidos, eso terminó cuando el Estado dijo, vamos a legalizar esta vaina. Y se acabaron los muertos. Si usted quiere hartarse de ron, es un problema suyo. Sí, pero ese problema suyo afecta a los que están a su alrededor. Hay gente, Nelson, y amigos televidentes, a veces que se emborrachan para decir cosas, para ofender. Sí. Entonces los efectos, hay que tener siempre cierto control. Y ahí está Interior y Policía que tiene el COBA. No, pero olvídate. Cuando hay un vecino que está de bulloso, de ingrato, que está revoltoso, te llama y ahí llega el 911, ahí llega el COBA, ahí llegan las autoridades. ¿Para qué? Para controlar. Vecino, mire, ya está bueno, acuérdese o apague. Entonces, Bueno. tiene que haber control, Nelson. No podemos tener un país sin ley, un país sin control, un país donde como chivos sin ley, un país donde cada uno haga lo que le dé la gana. Así no. El mundo camina, padre, aunque usted no lo quiera ni yo lo quiera. Yo sí. Camina hacia la legalización de las drogas. Yo no digo que no, Nelson. Yo lo que digo es que hay que preparar, hay que orientar a la gente. No puede ser de la noche a la mañana. Y aquí, en nuestro país, amerita mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno. Mucho tiempo. Otro tema, padre, es el del aborto. Ahí tenemos 5 minutos para eso. El padre habla puntual y contundente. El tema del aborto. Hay un código penal que no ha podido avanzar, no ha podido salir porque contempla el tema del aborto. Y el río de tinta y de palabras que se ha vertido en torno a ese tema no ha sido suficiente. Da para llenar océanos y eso no avanza, porque hay una posición rígida de la Iglesia respecto a que ninguna causal, nada de eso. Sí, mira, Nelson y amigos televidentes, el tema del aborto, la Iglesia mantiene una postura intransigente. ¿Por qué? Porque siempre será un delito, siempre será afectar la vida de quién, del más inocente, del más débil. ¿Quién defiende a ese niño por nacer? ¿Quién lo defiende?
cuando una madre es capaz, orientada y empujada por un sistema, por una vecina, por alguien, a llevar ese niño al matadero. Una verdadera madre, Nelson, y amigo televidente, jamás va a llevar a su niño al matadero. Y después hay gente que se enriquece. Tenemos muchos médicos que se han enriquecido con este tema del aborto. Y en todos los barrios, todo el mundo sabe dónde se practica eso y cuánto vale un aborto hoy día. Una vez hablé yo con un amigo en común que es ginecólogo obstetra. Me dijo, padre, el ginecólogo consigue para vivir, pero no para enriquecerse. Y todo eso que ustedes ven por ahí, millonario, algún tema de aborto hay por ahí escondido. Y sabemos y se sabe de clínicas que se han enriquecido. Pero también lo saben las autoridades. Eso no es culpa mía. No, lo comentamos. No, pero es para que estemos claros. El tema del aborto es un negocio. Es un negocio muy enriquecedor, ¿eh? Pero hay religiosos de otras denominaciones que se manifiestan a favor, no a favor del aborto en sentido general, pero en determinadas situaciones. Sí, mira, yo tenía un gran aprecio, y aquí lo digo públicamente, una gran admiración por el pastor Ezequiel Molina. Pero después como que rebaló y como que patinó en estos temas, cuando hay que ser intransigente. Yo dije, el pastor Molina tiene algún problema en la azotea, ¿eh? A lo mejor por edad, no sé qué tipo de problema tiene, pero de verdad que yo me sentaba los 1 de enero a ver la batalla de la fe, y después de estos temas he dejado de verlo. Mi respeto y admiración hacia él ha disminuido bastante, porque hay temas, Nelson, que hay que ser intransigente. Y la Biblia lo dice, sí cuando es sí y no cuando es no. Y ahí tenemos otro pastor muy bueno, amigo nuestro, Fidel Lorenzo. Es decir, que Fidel no te va a decir eso mismo. Entonces, al pastor Ezequiel Molina le tenemos gran cariño y mucho respeto, aunque no el mismo, pero hay temas que hay que ser intransigente. Sí cuando es sí y no cuando es no. Eso es igual el tema de la homosexualidad. No, a mí no me venga con ese tema. No. ¿No hay medio homosexual? No. Usted o es o no es, ¿eh? Pero eso de que un día que estaba borracho, no. Eso es, no, usted es un hombre, ¿eh? ¿Entiende? Hay temas que son cerrados. Sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás es añadidura del diablo. Y lo dice la palabra. Como dijo el Señor. Lo dice la palabra. No quiero tibio. Y vinimos a hablar de fe. O frío o caliente. Entonces, o frío o caliente. Lo tibio lo aborrece el Señor, lo vomita el Señor. Sí. Usted o es o no es. Pero eso de que, no, que yo un día estoy con esto y otro día estoy con esto, no. Tiene que definirse, ¿eh? Y a veces las indefiniciones son peligrosas. Y hay que ver por qué usted no toma una postura cerrada. Muy bien. Gracias, padre. Aquí estamos a la orden. Buen programa, padre. Yo sabía que le íbamos a hacer un buen programa. No, y siempre a la orden, ¿eh? Gracias por la invitación. Gracias a usted por atenderla rápidamente y a ustedes, gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Los dejo con EN Meridiano.